El forjado en el fuego de la adversidad. ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero conspira contra ti? Que cada día es una batalla donde los enemigos no siempre llevan armadura. Pueden ser el jefe que te subestima, el familiar que te traiciona, o esa voz interna que susurra que no eres suficiente. Leónidas de Esparta conocía ese sentimiento, pero él hizo algo que pocos se atreven. Convirtió cada obstáculo en una forja para su carácter. Antes de que existiera el estoicismo como filosofía, existió como forma de vida. Y ningún hombre la encarnó mejor que este rey guerrero que prefirió morir de pie antes que vivir arrodillado. Sus principios no nacieron en pergaminos dorados, sino en el barro, el sudor y las lágrimas de quien entiende que la verdadera guerra se libra primero contra uno mismo. En las montañas rocosas del Peloponeso, donde el viento corta como navaja y la tierra no perdona debilidades, se forjó un código que trasciende épocas. No es solo historia antigua, es un manual de supervivencia para el hombre moderno que se niega a ser víctima de las circunstancias. El nombre de Leónidas resuena a través de los siglos no porque fuera invencible en batalla, sino porque fue inquebrantable en espíritu. Mientras otros reyes heredaban poder, él heredó responsabilidad. Mientras otros buscaban gloria, él buscó propósito, y en esa búsqueda descubrió algo que cambiaría la historia, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de dominarse a sí mismo. La forja de un alma indestructible. Desde los 7 años, Leónidas fue separado de la comodidad de su hogar y sumergido en la brutal educación espartana. La Agogé no era solo entrenamiento militar, era una cirugía del alma. Allí aprendió que el dolor es maestro, que la comodidad es enemiga y que solo quien abraza la dificultad voluntaria puede enfrentar la dificultad inevitable. Los instructores no eran crueles por placer, eran cirujanos del carácter, eliminando toda debilidad que pudiera costar vidas en batalla. Cada golpe, cada privación, cada humillación calculada tenía un propósito: revelar quién eras realmente cuando se quitaban todas las máscaras. En esos patios polvorientos, mientras otros niños lloraban por sus madres, Leónidas observaba, estudiaba, comprendía que cada lágrima derramada hoy era una vida salvada mañana. No se endureció por odio, sino por amor. Amor a su pueblo, a sus futuros hermanos de armas, a la visión de un mundo donde los justos no temieran a los tiranos. Pero el verdadero aprendizaje llegaba en los momentos de silencio, cuando la práctica terminaba y quedaba solo con sus pensamientos. Ahí, en la quietud, aprendió la lección más valiosa, que el enemigo más peligroso vive dentro de cada hombre. Se llama miedo. Se alimenta de dudas y crece en la oscuridad de la mente no vigilada. Los 7 pilares del guerrero interior. Lo que sigue no son meras enseñanzas, son herramientas forjadas en el yunque de la experiencia humana más extrema. Cada principio costó sangre aprenderlo y lágrimas dominarlo. Pero quien los interioriza no solo sobrevive a las tormentas de la vida, las transforma en viento a favor. Estos códigos fueron testados en el crisol más exigente, la batalla real, donde el error significa muerte y la debilidad condena a otros. Si funcionaron allí, funcionarán en cualquier desafío moderno, porque aunque las armas cambien, la naturaleza humana permanece constante. Principio. Primero, la fortaleza de la mirada serena. Los ojos son las ventanas del alma, pero también sus fortalezas. En los entrenamientos matutinos, cuando la bruma aún cubría las montañas lacedemonias, Leónidas observaba cómo los instructores evaluaban a los jóvenes guerreros, no por su fuerza física, que podía desarrollarse, sino por algo más revelador: cómo sostenían la mirada bajo presión. El instructor Alcandro, veterano de incontables batallas,
Tenía una prueba simple pero devastadora. Se plantaba frente a cada cadete y lo miraba en silencio durante largos minutos. Sin palabras, sin gestos, solo esa mirada penetrante que parecía leer cada pensamiento, cada duda, cada inseguridad oculta. Algunos desviaban los ojos inmediatamente, revelando su misión. Otros intentaban sostener una mirada desafiante, pero la tensión en sus músculos los delataba. Estaban luchando, no fluyendo, gastando energía en lugar de conservarla. Era entonces cuando Alcandro sonreía con satisfacción siniestra y los marcaba para entrenamiento adicional. Pero cuando llegó el turno de Leónidas, algo diferente sucedió. El joven no evitó la mirada ni la forzó. Simplemente miró, con la misma naturalidad con que respiraba. Sus ojos no gritaban, no me retes, tampoco susurraban, soy débil. Decían algo más poderoso, estoy aquí, presente, consciente. Alcandro prolongó la prueba, 2 minutos, 5, 10. Leónidas mantuvo la misma expresión serena, la misma respiración pausada. No porque fuera especialmente valiente, sino porque había entendido algo fundamental, que la verdadera fuerza no se demuestra luchando contra la incomodidad, sino aceptándola completamente. La ciencia moderna detrás de la mirada. Hoy sabemos que Leónidas había descubierto intuitivamente lo que los psicólogos llaman presencia ejecutiva. Cuando mantienes contacto visual estable sin tensión, tu sistema nervioso envía señales de confianza no solo a otros, sino a ti mismo. Es un bucle de retroalimentación neurológico que construye seguridad real, no fingida. En el mundo laboral actual, esta habilidad es devastadoramente efectiva. Durante una negociación, cuando sostienes la mirada con calma mientras el otro habla, comunicas que no tienes nada que esconder y nada que temer. El silencio cargado de presencia vale más que 1000 argumentos desesperados. En reuniones donde intentan intimidarte, la mirada serena desactiva la agresión ajena. Los predadores emocionales buscan miedo en los ojos de sus víctimas. Cuando no lo encuentran, se desestabilizan. Su poder se disuelve como humo al viento. Ejercicio práctico moderno. La próxima vez que alguien intente provocarte verbal o emocionalmente, respira profundo y mantén contacto visual pausado. No respondas inmediatamente. Deja que el silencio haga el trabajo. Verás cómo la otra persona se incomoda antes que tú. Principio. Segundo, el templo del cuerpo. Alerta, tu postura es tu primera palabra y tu última defensa. En la cultura espartana existía un concepto llamado soma hieros, el cuerpo sagrado. No por vanidad estética, sino porque comprendían que la postura física determina el estado mental, y el estado mental determina la capacidad de acción bajo presión extrema. Leónidas aprendió esto de manera brutal durante lo que llamaban la caminata de la muerte. Era un ejercicio donde los cadetes debían caminar 30 kilómetros cargando sus armas y armadura, pero con una regla adicional: mantener postura perfecta durante todo el recorrido. Hombros erguidos, cabeza alta, pasos firmes. Al principio, esto parecía una crueldad innecesaria. Los músculos gritaban, la espalda se tensaba, cada fibra del cuerpo pedía relajarse, encorvarse, rendirse a la comodidad de la derrota postural. Pero los instructores sabían algo que los jóvenes aún no comprendían, que en batalla, cuando el miedo paraliza y el caos desorienta, el cuerpo entrenado en disciplina postural se convierte en un ancla para la mente. Durante esa caminata infernal, Leónidas notó algo extraordinario. Cuando mantenía la postura erguida a pesar del cansancio, su mente se mantenía clara. Podía pensar estratégicamente, observar el terreno, mantener conversaciones coherentes con sus compañeros.
Pero cuando se permitía encorvarse solo un poco, la fatiga mental lo invadía como una nube tóxica. Años después, ya como rey, Leónidas recordaría esa lección cuando enfrentó al emisario de Jerjes. Mientras el persa gesticulaba con arrogancia teatral, Leónidas permanecía inmóvil, como una estatua, pero no rígida, relajado en su fuerza, firme en su quietud. Su sola presencia física comunicaba más que cualquier amenaza verbal. No me impresionas, no me intimidas y no me moveré de mi posición. La neurociencia de la postura poderosa. Los investigadores modernos han validado la sabiduría espartana. Amy Cuddy, de Harvard, demostró que mantener posturas expansivas durante solo 2 minutos incrementa la testosterona, hormona del dominio, en un 16% y reduce el cortisol, hormona del estrés, en un 25%. Tu cuerpo literalmente cambia tu química cerebral. Pero hay más. La postura erguida mejora la oxigenación cerebral, optimiza la función del nervio vago, responsable de la calma bajo presión, y activa redes neuronales asociadas con la confianza y la toma de decisiones efectiva. En contextos modernos, esto se traduce en ventajas concretas. El ejecutivo, que entra a una sala de juntas con postura sólida, es percibido como más competente antes de hablar una palabra. El estudiante que se sienta erguido durante un examen accede mejor a su memoria y mantiene la concentración más tiempo. La persona que camina con presencia física atrae respeto y oportunidades. Aplicación táctica. Antes de cualquier situación importante, entrevista, cita, confrontación, presentación, dedica 5 minutos a la preparación postural. Párate derecho, respira profundo. Imagina que un hilo invisible tira de tu coronilla hacia el cielo. Tu cuerpo programará tu mente para el éxito. Principio tercero, la danza del equilibrio dinámico. Ni el lobo que muestra los dientes, ni la oveja que baja la cabeza. De todos los principios espartanos, este era el más sofisticado y el más difícil de dominar. Requería la sabiduría de un filósofo y los reflejos de un guerrero. Leónidas lo llamaba la danza del equilibrio porque implicaba moverse constantemente entre cooperación y resistencia, adaptándose al ritmo de cada interacción humana. La lección llegó durante un ejercicio de combate grupal. Los instructores dividían a los cadetes en equipos y les daban una misión simple: capturar una bandera enemiga. Pero había una regla oculta que solo se revelaba con la experiencia. El equipo más agresivo raramente ganaba y el más pasivo siempre perdía. Leónidas observó que los equipos exitosos seguían un patrón. Comenzaban con intentos de cooperación, probando las defensas enemigas con movimientos no amenazantes. Si encontraban reciprocidad, mantenían esa dinámica colaborativa que beneficiaba a ambos lados. Pero si detectaban agresión o aprovechamiento, respondían con fuerza proporcionada e inmediata. Luego, sorprendentemente, volvían a la cooperación. Era como una conversación física. Hola, ¿podemos trabajar juntos? Si la respuesta era sí, continuaban colaborando. Si era voy a aprovecharme de ti, la respuesta era error costoso. Y después, nuevamente. ¿Podemos trabajar juntos ahora? Este patrón creaba algo poderoso: respeto mutuo. Los equipos adversarios aprendían rápidamente que atacar tenía consecuencias, pero cooperar tenía beneficios. Se establecía un equilibrio donde la fuerza no se usaba para dominar, sino para proteger la posibilidad de la paz. La teoría de juegos aplicada a la vida. Los matemáticos modernos llaman a esto tit for tat optimizado. Es la estrategia más exitosa en interacciones humanas repetidas. Coopera primero, replica el comportamiento del otro, perdona rápidamente y mantén claridad en tus acciones.
Leónidas había descubierto empíricamente lo que Robert Axelrod probaría siglos después, que esta estrategia vence tanto a los agresivos crónicos como a los sumisos crónicos. Los primeros se estrellan contra límites claros y aprenden a respetar. Los segundos son inspirados por el modelo de cooperación con dignidad. En relaciones laborales, esto se traduce en ser colaborativo pero no explotable. Ayudas, compartes información, buscas soluciones, ganar, ganar. Pero cuando alguien intenta aprovecharse, respondes con firmeza proporcional e inmediata. Sin drama, sin venganza prolongada. Solo. Eso no funciona conmigo, probemos algo diferente. En relaciones familiares significa amar sin ser pisoteado. Das afecto, apoyo, comprensión, pero cuando alguien cruza límites fundamentales, estableces consecuencias claras. No por crueldad, sino por preservar la salud de la relación a largo plazo. Protocolo de implementación. Identifica 3 relaciones donde has sido o muy agresivo o muy pasivo. Experimenta comenzar cada interacción con una actitud cooperativa, pero preparándote mentalmente para responder con firmeza si es necesario. Mantén un registro de cómo cambian las dinámicas. Principio cuarto. El dominio de la tormenta interior. El hombre que controla su ira, controla su destino. La prueba más brutal de la educación espartana no involucraba armas ni enemigos externos. Se llamaba la provocación del alma y estaba diseñada para encontrar las grietas en el carácter de cada futuro guerrero. Los instructores, maestros en psicología práctica, conocían los puntos débiles de cada cadete. Para algunos era el orgullo, para otros el miedo al abandono, la vanidad, la inseguridad física o los recuerdos dolorosos del pasado. Con precisión quirúrgica, aplicaban presión exactamente donde más dolía. A Leónidas le tocó enfrentar al instructor Brasidas, famoso por quebrar incluso a los más resistentes. Brasidas conocía la historia familiar de Leónidas, cómo su padre había muerto en batalla cuando él era pequeño, cómo había crecido sintiéndose responsable de proteger a su madre y hermanos, cómo ese peso había forjado tanto su fuerza como su vulnerabilidad. «Mira al huérfano jugando a ser rey», comenzó Brasidas con voz calculadamente cruel. «¿Crees que tu padre estaría orgulloso de verte aquí, fracasando como él fracasó? Murió porque no fue suficientemente fuerte. Como tú, no serás suficientemente fuerte». Las palabras golpearon como dagas envenenadas. Leónidas sintió cómo la ira subía desde las profundidades de su vientre, calentando su rostro, tensando sus músculos, nublando su visión. Todo su ser gritaba por responder, por golpear, por demostrar su fuerza física. Pero en ese momento crítico, recordó algo que había observado en los soldados veteranos, que los más temidos no eran los más explosivos, sino los más controlados. Su calma no era debilidad, era poder concentrado esperando el momento preciso para ser liberado. Leónidas respiró profundo, sintió la ira como una tormenta dentro de su pecho, y en lugar de luchar contra ella o ser consumido por ella, la observó, la estudió, aprendió de ella y finalmente la transformó en algo más útil: determinación fría y cristalina. «Gracias por el recordatorio», respondió con voz tranquila pero firme. «Me has ayudado a entender por qué debo ser mejor que él, y mejor que tú». Brasidas sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba de un futuro rey. La neurociencia del control emocional. Lo que Leónidas había logrado es lo que los neurocientíficos llaman regulación emocional prefrontal. Cuando sientes una emoción intensa, tienes aproximadamente 6 segundos antes de que se convierta en acción. En ese intervalo, la corteza prefrontal puede intervenir, evaluar la situación,
y elegir una respuesta más inteligente que la reacción instintiva. Daniel Goleman lo llamó inteligencia emocional, pero los espartanos ya lo habían identificado como la diferencia entre un guerrero y un bárbaro. El bárbaro es esclavo de sus emociones. El guerrero las usa como información y energía, pero no como guía de acción. En el mundo moderno, esta habilidad es más valiosa que cualquier título universitario. El empleado que mantiene la calma durante una crisis, mientras otros entran en pánico, será promovido. El padre que responde con sabiduría en lugar de explotar con ira, criará hijos más fuertes. La persona que puede procesar dolor sin convertirse en víctima, construirá relaciones más profundas. Técnica del guerrero moderno. Cuando sientas ira, miedo o frustración intensa, practica la pausa espartana. Cuenta mentalmente hasta 6 mientras respiras profundo. Pregúntate, ¿qué información me está dando esta emoción? ¿Y cuál es la respuesta más sabia aquí? Usa la energía emocional como combustible para una acción inteligente, no como excusa para una reacción destructiva. Principio quinto. La red del guerrero sabio. El lobo solitario impresiona, pero la manada sobrevive. Existe una percepción errónea de que los espartanos eran individualistas extremos, guerreros solitarios que dependían solo de su fuerza personal. La realidad era exactamente opuesta. Su poder residía en la capacidad de formar vínculos inquebrantables basados en confianza mutua, respeto ganado y propósito compartido. Leónidas entendió esto durante el ritual de Sinedrion, las asambleas donde se tomaban decisiones importantes para Esparta. Observó que los líderes más respetados no eran necesariamente los más fuertes físicamente o los más elocuentes verbalmente. Eran aquellos que habían construido una red de alianzas basada en servicios mutuos, confianza probada y coherencia entre sus palabras y acciones. El anciano de Maratos, mentor de Leónidas, le enseñó el principio fundamental. La autoridad real no viene de lo que puedes quitarle a otros, sino de lo que puedes darles. Era una inversión a largo plazo. Ayudar hoy para que te ayuden mañana, pero no de manera calculadora, sino genuina. Leónidas comenzó a practicar esto sistemáticamente. Cuando un compañero luchaba con el entrenamiento, le ofrecía práctica adicional. Cuando alguien enfrentaba problemas familiares, prestaba oído sin juzgar. Cuando se presentaban oportunidades de reconocimiento, compartía el crédito. No por debilidad o necesidad de aprobación, sino por estrategia inteligente. Con el tiempo, algo extraordinario sucedió. Leónidas se dio cuenta de que tenía una red de personas dispuestas a hacer esfuerzos extraordinarios por él, no por obligación o miedo, sino por lealtad genuina. Habían experimentado su carácter en momentos difíciles y habían decidido que era alguien en quien valía la pena confiar. Cuando llegó el momento de las Termópilas, esa red se activó. Los 300 no lo siguieron solo por deber militar. Lo siguieron porque sabían que si la situación fuera inversa, él habría hecho lo mismo por ellos. La ciencia social de la influencia, Robert Cialdini, identificó este principio como reciprocidad, uno de los 6 factores fundamentales de influencia humana. Pero Leónidas había agregado elementos que lo hacían más poderoso. Autenticidad, ayudaba porque realmente le importaba. Consistencia, lo hacía sistemáticamente, no solo cuando necesitaba algo. Y excelencia personal, se aseguraba de ser alguien valioso como aliado. En el ecosistema profesional moderno, este principio se traduce en capital social. Las oportunidades más importantes, trabajos, inversiones, colaboraciones, mentorías, llegan a través de redes humanas, no de aplicaciones en línea. Y esas redes se construyen con las mismas reglas espartanas. Da primero, da consistentemente,
da con excelencia. Pero hay una diferencia crucial entre networking superficial y construcción de alianzas profundas. El networking busca extraer valor. La construcción de alianzas busca crear valor mutuo. Uno es transaccional, el otro es transformacional. Protocolo de construcción de alianzas. Identifica 10 personas en tu círculo, laboral, social, familiar, que podrían beneficiarse de tu ayuda específica. No pienses en qué pueden hacer por ti, enfócate en qué puedes hacer por ellos. Ofrece esa ayuda sin expectativas inmediatas. Observa cómo cambia la calidad de esas relaciones en 6 meses. Principio sexto. El filo que nunca se embota. En tiempos de paz, prepárate para la guerra. En tiempos de guerra, recuerda la paz. La mayoría de los guerreros entrenan para la batalla que conocemos. Los verdaderos maestros entrenan para la batalla que viene. Leónidas pertenecía a esta segunda categoría. Sabía que la complacencia es el cáncer del guerrero y que la habilidad no utilizada se atrofia como músculo sin ejercicio. Durante los largos períodos de paz en Esparta, mientras otros se relajaban en la abundancia y la seguridad, Leónidas mantenía rutinas que parecían obsesivas para los observadores externos. Levantarse antes del amanecer, entrenamiento físico que variaba constantemente para desafiar su cuerpo de nuevas maneras. Estudio de tácticas militares de culturas remotas, práctica de habilidades que podrían no usar nunca, pero que lo mantenían mentalmente ágil. Pero lo más importante era su entrenamiento invisible, la práctica de escenarios mentales. Cada noche, antes de dormir, Leónidas visualizaba diferentes tipos de crisis que podría enfrentar. No solo batallas militares, sino también desafíos políticos, traiciones, dilemas morales, pérdidas personales. Los vivía mentalmente con la mayor intensidad posible, explorando diferentes respuestas, identificando sus debilidades emocionales, fortaleciendo su capacidad de mantener la claridad bajo presión extrema. Sus hombres lo llamaban el rey que nunca duerme, pero no era insomnio, era preparación. Sabía que cuando la crisis real llegara, no habría tiempo para la reflexión pausada. Tendría que actuar desde patrones ya establecidos, desde músculos mentales ya desarrollados. Esta disciplina se reveló crucial durante la invasión persa. Mientras otros líderes griegos entraban en pánico ante la magnitud del ejército enemigo, Leónidas ya había visualizado esa situación cientos de veces. Su mente no se congeló por el shock, se activó siguiendo protocolos ya establecidos. La neuroplasticidad del entrenamiento mental. Los neurocientíficos modernos han confirmado lo que Leónidas sabía intuitivamente. El cerebro no distingue entre experiencia real e imaginada cuando ambas son vividas con suficiente intensidad. La visualización detallada crea patrones neuronales reales que se activan durante situaciones similares en la vida real. Los atletas de élite usan esta técnica para mejorar rendimiento. Los cirujanos la usan para reducir errores. Los pilotos la usan para manejar emergencias. Y cualquier persona puede usarla para prepararse para los desafíos inevitables de la vida adulta. Pero hay una diferencia entre visualización pasiva y entrenamiento mental activo. La primera es soñar despierto. La segunda es cirugía preventiva del alma. Requiere honestidad brutal sobre tus debilidades, creatividad para imaginar escenarios desafiantes y disciplina para practicar respuestas mejores que las que darías espontáneamente. Rutina del guerrero preparado. Cada semana, dedica 30 minutos a entrenamiento de escenarios. Identifica 3 situaciones difíciles que podrías enfrentar. Conversación difícil con el jefe, crisis familiar, pérdida financiera, etc. Visualízalas con detalle vívido. Practica mentalmente diferentes respuestas.
Identifica qué emociones surgen y cómo las manejarías. Este ejercicio construye memoria muscular emocional para cuando la crisis sea real. Principio séptimo. El encuentro con la bestia interior. El último enemigo que vencerás serás tú mismo. Este principio final era el más temido por los espartanos, porque requería el tipo de coraje que no se puede entrenar con ejercicios físicos ni aprender con instrucciones verbales. Era el coraje de descender a las cavernas más oscuras del alma humana y encontrarse cara a cara con todo lo que preferían negar sobre sí mismos. Leónidas enfrentó esta prueba durante lo que los espartanos llamaban la noche del silencio profundo. Era un ritual de paso reservado solo para futuros líderes, donde el candidato debía pasar una noche completa solo en las montañas, sin armas, sin fuego, sin distracciones, solo él y el eco infinito de sus propios pensamientos. Al principio, la experiencia parecía casi meditativa. Leónidas observaba las estrellas, escuchaba los sonidos nocturnos, reflexionaba sobre lecciones aprendidas. Pero cuando las horas avanzaron y el silencio se profundizó, comenzaron a emerger voces que había mantenido enterradas durante años. La voz del niño asustado que aún vivía dentro de él, aterrado de no ser suficientemente fuerte para proteger a quienes amaba. La voz del impostor que susurraba que todos sus logros eran suerte, que pronto sería descubierto como un fraude. La voz del tirano que prometía que sería más fácil dominar a otros por miedo que ganarse su respeto. La voz de la víctima que lo tentaba con la comodidad de culpar a otros por sus fracasos. Estas voces no eran simples pensamientos, eran fuerzas vivas dentro de él, cada una con su propia lógica, sus propias promesas, sus propias amenazas. Y Leónidas entendió con claridad aterradora que había pasado años huyendo de esta conversación interna. Pero esa noche no huyó. Se sentó en el suelo rocoso y escuchó cada voz con la misma atención que prestaría a un reporte de inteligencia militar. ¿Qué querían? ¿Por qué habían surgido? ¿Qué verdades escondían detrás de sus distorsiones? Lentamente comenzó a entender algo revolucionario. Estas voces no eran sus enemigos. Eran aspectos de sí mismo que se habían desarrollado para protegerlo en diferentes momentos de su vida, pero que ahora necesitaban ser integradas de manera consciente, no reprimidas con violencia. El niño asustado había desarrollado su capacidad de preparación y cuidado. El impostor había mantenido su humildad y hambre de mejora. Incluso el tirano interno había afilado su capacidad de liderazgo firme cuando la situación lo requería. Al amanecer, Leónidas no había vencido estas voces, las había comprendido, y en esa comprensión había encontrado algo más poderoso que la represión, la integración consciente. Ya no era esclavo de sus impulsos inconscientes, pero tampoco los negaba. Era el director de orquesta de su propia complejidad. La psicología profunda del autoconocimiento, Carl Jung, llamó a este proceso integración de la sombra. El encuentro consciente con los aspectos de nuestra personalidad que preferimos negar. La psicología moderna ha confirmado que las personas que logran esta integración desarrollan lo que se llama coherencia psicológica. Una alineación entre pensamientos, emociones y acciones que genera poder personal auténtico. Pero la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de esta conversación interna. Usan trabajo, relaciones, entretenimiento, sustancias o activismo como anestesia contra el encuentro consigo mismos. El precio es alto. Viven como extraños de su propia alma, reactivos en lugar de creativos, controlados por patrones inconscientes. El líder que no ha hecho este trabajo interno inevitablemente proyecta sus conflictos no resueltos en su liderazgo.
El padre que evita sus propios miedos los transmite a sus hijos. La persona que no integra sus sombras se convierte en esclavo de ellas. El ritual moderno del autoencuentro. Una vez al mes, programa una noche de silencio personal. Apaga todos los dispositivos, quédate solo y permite que surjan los pensamientos y emociones que normalmente evitas. No los juzgues ni los reprimas. Obsérvelos con curiosidad científica. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme esta parte de mí? El objetivo no es eliminar la complejidad humana, sino liderarla conscientemente. La síntesis del código inquebrantable. Los 7 principios de Leónidas no fueron diseñados para impresionar, sino para resistir. Cada uno es una respuesta específica a un tipo de vulnerabilidad humana que, si no se aborda, se convierte en una puerta de entrada para la manipulación, la derrota y el sufrimiento innecesario. La mirada serena protege contra la intimidación psicológica y establece presencia sin agresión. Es tu primer escudo y tu primera declaración de competencia. El templo del cuerpo. Alerta, transforma tu postura física en programación mental. Tu forma de habitar tu cuerpo determina cómo el mundo te percibe y cómo tú te percibes a ti mismo. El equilibrio dinámico te libera tanto de la sumisión crónica como de la agresividad innecesaria. Te permite cooperar sin ser explotado y defenderte sin convertirte en tirano. El dominio de la tormenta interior te convierte en director de tus emociones, en lugar de víctima de ellas. Es la diferencia entre actuar y reaccionar, entre liderar y ser arrastrado. La red del guerrero sabio construye el capital social que convierte desafíos individuales en proyectos colectivos. Nadie vence solo las batallas realmente importantes. El filo que nunca se embota mantiene tus habilidades afiladas y tu mente preparada para los desafíos que aún no han llegado. Es inversión en tu yo futuro. El encuentro con la bestia interior integra tus aspectos oscuros de manera consciente, eliminando el sabotaje interno y creando coherencia psicológica auténtica. El guerrero del siglo XXI. Vivimos en una época donde los enemigos raramente llevan armadura, pero son igual de peligrosos. El jefe manipulador, el familiar tóxico, el sistema que premia la mediocridad, la cultura que celebra la victimización y, sobre todo, las voces internas que susurran que no eres suficiente, que no puedes cambiar, que es mejor rendirse. Contra estos enemigos modernos, las armas tradicionales son inútiles. Necesitas las armas del carácter, presencia, disciplina, inteligencia emocional, red de apoyo, preparación constante y conocimiento profundo de ti mismo. El hombre que domina estos 7 principios no necesita intimidar para ser respetado, no necesita gritar para ser escuchado, no necesita manipular para influir. Su poder viene de una fuente más profunda, la coherencia entre quién es, cómo actúa y lo que representa. La promesa y el precio de este código no promete una vida fácil, promete una vida significativa, no promete ausencia de dolor, promete capacidad para transformar el dolor en sabiduría, no promete que nunca fallarás. Promete que cada falla será una lección, no una sentencia. El precio es la comodidad. Tendrás que renunciar a las excusas cómodas, a la victimización conveniente, a la mediocridad socialmente aceptable. Tendrás que entrenar cuando otros descansan, reflexionar cuando otros se distraen, actuar cuando otros dudan. Pero la recompensa es la libertad. Libertad de la aprobación ajena. Libertad del miedo al juicio, libertad de la necesidad de control externo. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza, imparable no por ausencia de obstáculos, sino por capacidad de transformar cada obstáculo en escalón. El legado que trasciende la muerte.
Leónidas murió en las Termópilas, pero su muerte fue una victoria. No porque fuera un mártir, sino porque había vivido de tal manera que su muerte inspiró más de lo que su vida podría haber logrado. Su código sobrevivió porque había sido probado en el crisol más exigente, la vida real, con consecuencias reales, bajo presión extrema. Hoy, siglos después, su nombre aún resuena, no porque fuera perfecto, sino porque fue auténtico, no porque nunca tuviera miedo, sino porque actuó a pesar del miedo, no porque fuera invulnerable, sino porque convirtió sus vulnerabilidades en fortalezas. Tú no necesitas ser rey para vivir como rey. No necesitas comandar ejércitos para liderar tu propia vida. No necesitas morir en batalla para dejar un legado que trascienda tu existencia física. Solo necesitas decidir, aquí y ahora, que no vivirás arrodillado, que no serás víctima de circunstancias que puedes cambiar, ni esclavo de patrones que puedes romper, que construirás día a día una versión de ti mismo que pueda mirar al espejo sin vergüenza y enfrentar cualquier tormenta sin quebrarse. La decisión final. Estas no son simples palabras inspiracionales. Son herramientas forjadas en el yunque de la experiencia humana más extrema. Funcionaron para Leónidas y sus hombres cuando las consecuencias del fracaso eran la muerte. Funcionarán para ti cuando las consecuencias del fracaso sean una vida sin propósito, sin respeto, sin paz interior, pero solo si actúas, solo si tomas estos principios y los conviertes en práctica diaria, solo si te comprometes no con la perfección, sino con el progreso constante hacia la versión más completa y auténtica de quien puedes llegar a ser. El código está frente a ti. La elección es tuya. Puedes cerrarlo y continuar como siempre, esperando que la vida sea más gentil de lo que ha sido. O puedes abrirlo cada día, usarlo como mapa en el territorio desafiante de la existencia humana y convertirte en el tipo de persona que otros siguen no por miedo, sino por inspiración. Leónidas eligió el segundo camino. Y por eso, aunque murió hace más de 2000 años, aún está vivo en cada persona que decide vivir con honor, actuar con coraje y liderar con ejemplo. La pregunta no es si eres capaz de seguir este código. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de la grandeza, la muerte de quien eras, para el nacimiento de quien puedes llegar a ser. El código te espera. La historia te juzgará. Tú decides.